Am, Como aviso previo a la sesión o segunda sesión de hoy, que va a ir un poco en camino a lo que veis el título aquí, el camino del DAO y la técnica, a comentar que personalmente no soy experto en el pensamiento chino, como lo es Yu Hui, por lo tanto habrá muchas cosas que queden en su tesis recogidas, que aquí las intento sintetizar y explicar de alguna manera, pero hay conceptos, ideas que son muy culturalmente arraigadas en el pensamiento asiático, en el pensamiento chino, sobre todo en el confucianismo y en el taoísmo, que quizás a mí me quedan grandes porque no he llegado a investigarlas tantas como me gustaría o como haya podido. Entonces hoy vamos a hablar un poco de esta idea del camino del DAO y del camino de la técnica y me había traído el libro, pensaba que venía presencial, nos basaremos en su tesis doctoral, que es la pregunta por la técnica en China, que como os decía es un libro de 318 páginas donde él esboza todo un recorrido sobre cómo el pensamiento, o sea, él hace una cronología de pensadores orientales y occidentales discutidos en el libro. Entonces él se basa todo el pensamiento desde la prehistoria de Fuxi hasta 1949, que acaba con Tu Wayne, que es del 1900, no, hasta Bernard Stiegler de 1952 al 2020. Entonces hace un recorrido filosófico y de pensamiento en diálogo siempre con la cultura occidental muy grande. Entonces él presenta un bagaje en su tesis doctoral que a mí a veces me va a escapar de las manos porque no he leído a todos los pensadores, no he leído a todos los confucianos, neoconfucianos, a todas las dinastías que va mencionando en su libro. Entonces lo que he intentado hacer es un poco una síntesis de cómo él acaba partiendo de la idea de que en China también hubo una pregunta por la técnica o una cosmotécnica como él planteaba, pero que esta difiere mucho de cómo se pensó, por ejemplo, en Grecia, ¿no? El tema de la técnica. Entonces, a partir de aquí, pues yo os voy a explicar un poco lo que Yu Hui plantea. Y en este sentido, él en su tesis doctoral se hace una pregunta o intenta elaborar cuál es la preocupación que él tiene a la hora de hacer su propia investigación, ¿no? La primera de ellas lo que nos dice es que quiere reabrir la cuestión de la técnica para mostrar que es necesario considerar la técnica como una variedad de cosmotécnicas. Es decir, esto es lo que hablábamos la sesión anterior, que no es que exista una única manera de pensar la técnica, ni que sea como tecné griega, ni como tecnología moderna, sino que la idea es indagar en todas las cosmovisiones de todas las culturas para entender cuál ha sido la relación o la creación de la técnica dentro de los pensamientos de diferentes culturas, ¿no? Él tiene muy claro, por ejemplo, que esta tarea no se limita a China únicamente, ya que la idea central es que toda cultura no europea, porque Europa ya parte de su propia idea de la técnica, tiene que hacer este esfuerzo de sintetizar su propia cosmotécnica y reconstruir su historia. Él aboga, bueno, aboga mucho, él hace la pregunta sobre todo a partir de cuando Japón y China se enfrentan a la modernidad, de cómo eso supuso la ruptura con toda la tradición del pensamiento clásico chino, japonés, taoísta, shintoísta, etcétera, y cómo se acabó adoptando única y exclusivamente una forma moderna de pensar y hacer la tecnología. Entonces, él lo que está argumentando todo el rato es esta necesidad de que cada cultura busque en sus propios textos, en sus propias cosmovisiones, en sus propias lógicas, cuál es esta idea de técnica y cómo se construyó esta idea de técnica que no única y exclusivamente es griega, ¿no? La idea esta que vimos la semana pasada de que la técnica no es una visión antropológica universal, en el sentido de que sí que tenemos la capacidad técnica, pero el hecho de realizar tecnología o realizar técnica no tiene por qué ser culturalmente homogénea, sino que cada una tiene que partir de diferentes cosmovisiones. Entonces, él lo que pretende simplemente es señalar el hecho obvio de que existen diferentes mitologías sobre la creación, tanto en China, Japón, India y en otros países. Y el punto más bien es que cada una de estas mitologías, lo que él intenta reflexionar, aunque él solo lo mire en comparación a la cultura griega, en relación a la cultura china, es que en todas estas mitologías la técnica tiene un origen distinto. Es decir, no en en todas las cosmovisiones, en todas las cosmologías culturales, la técnica tiene el mismo origen. Nunca se ha pensado de esta manera. Entonces,
él lo que piensa es que en cada caso, en cada cultura, existen diferentes relaciones entre los dioses, la técnica, los humanos y el cosmos. Entonces, él lo que va a argumentar en su pregunta por la técnica en China, básicamente es cómo la relación entre el hombre y el cosmos, entre el Qi y el Tao, entre el pensamiento confuciano, Ren y otros conceptos más que salen en su obra, influyeron o tuvieron que influir de alguna manera en cómo China pensó su técnica y cómo todo esto al final se veía arrasado por la entrada de la modernidad en China, sobre todo a través de la revolución cultural y a través, por ejemplo, de los neoconfucianos que intentaron aproximarse al pensamiento kantiano, neocantiano, empezaron a esencializar el ki, etcétera, ¿no? Entonces él ve cómo se produce un momento, una ruptura epistemológica a través de lo que él acaba llamando también, como veremos más adelante, la episteme capitalista, que lo que hace es romper con todo el bagaje o el pensamiento clásico o tradicional de estos países. Cuando habla de clásico y tradicional, él no aboga, como veremos también, por un neoconservadurismo, volver a la tradicionalidad, volver a la tradición, volver a las normas clásicas, sino que él al final acabará apostando por la necesidad de construir nuevas narrativas, de pensarlo todo, de repensar incluso el tema de la espiritualidad más allá de lo que él acaba llamando también, como veremos al final, la ideología californiana, toda esta autoayuda, New Age, espiritualidades al consumo, etcétera. Entonces él lo que aboga en su tesis es, bueno, tenemos un gran problema y la cuestión es que tenemos que repensarlo todo. No da una solución concreta, pero sí que al final veremos cómo él apunta a algunas ciertas ideas para recuperar todo este pensamiento tradicional sin la necesidad de, como le ocurrió a Heidegger o a la escuela de Kioto, lo que él llama un fascismo metafísico, ¿no? De cómo esta ruptura o esta entrada de la industrialización lo que supuso para estos pensadores es un retorno a casa, un retorno a los valores tradicionales, porque todo lo que supuso la entrada de la industrialización en Europa y en el mundo fue una ruptura axiológica con las formas de ver, sentir y entender el mundo en ese momento, ¿no? Entonces, él parte mucho de Heidegger, pero no constantemente le está haciendo una crítica al pensamiento heideggeriano. Por lo tanto, como última preocupación de Jung Hui, lo que él busca es rastrear las distintas explicaciones acerca de la génesis de la tecnicidad para comprender que lo que estamos hablando es de formas de vida y por lo tanto de formas de relacionarnos con la técnica. Todo esto dentro del pensamiento oriental, ¿no? Dice, rastreando las distintas explicaciones acerca de la génesis de la tecnicidad, podemos entender a qué nos referimos cuando hablamos de diferentes formas de vida y por lo tanto de diferentes relaciones con la técnica. ¿Por qué? Porque no toda cultura ha pensado esta idea de la forma de vivir de la misma manera, aunque con la epistemología axiológica de Corbie entendemos que formas de sobrevivir completamente idénticas construyen pensamientos o mitologías muy parecidas. Jung Hui entiende que cada una de estas cosmologías constituyen una forma diferente de ver, sentir y comprender el mundo. Visto estas preocupaciones o estas ideas que van a atravesar toda la tesis doctoral de Jung Hui, él empieza su tesis haciéndose la pregunta o planteando la idea de en busca del pensamiento técnico en China. Y él, en su primer capítulo, ya directamente te muestra este texto donde te habla de que en el 770 al 211 antes de Cristo, que es la época jónica en China, ya había un texto clásico que es el Cao Gongji, un estudio de la técnica, donde, según él, ya se empieza a enarbolar un poco todo este debate sobre la técnica o cómo pensar la técnica en la cultura china. Él recoge el mismo texto que yo os he puesto aquí, no es que le haga una exposición súper larga y enarbolada del mismo texto o discuta el texto, sino que él pone aquí la idea de que en este texto se habla de dotado del tiempo determinado por los cielos, la energía chi provista por la tierra y materiales de buena calidad, así como la técnica adecuada, algo bueno puede ser creado mediante la síntesis de estos cuatro elementos. Jung Hui lo que te está diciendo, o lo que él reflexiona, es que los tres primeros elementos, es decir, el tiempo, la energía y los materiales, ya están dados
en la naturaleza. Pero el cuarto, que es la técnica, es algo que nosotros podemos controlar. Los otros son incontrolables, no podemos controlar las cosas, pero la técnica, como es propiamente humana, sí que la podemos controlar, ¿no? Entonces, él dice que la técnica no es algo que esté dado, sino que es algo que tenemos que aprender y tenemos que perfeccionar. Y esto, si lo cogemos desde, por ejemplo, la lingüística, podemos entender que como animales lingüísticos que hemos desarrollado una capacidad técnica, tenemos que aprender a manejar esta capacidad técnica. Y él lo que va a enarbolar y decir constantemente es que hemos caído en el predominio de que esta técnica y este perfeccionamiento técnico se ha basado en el mundo y se ha llegado a globalizar a través del pensamiento griego, no a través de otros tipos de epistemologías, otros tipos de pensamiento, sino que la modernidad lo que supuso fue adaptar y coger el pensamiento de la técnica griega y considerarla que esa era la manera global y homogénea de entender la técnica en el mundo. Pero más allá de esto, Yu Hui lo que nos viene a decir es que en el pensamiento chino, a diferencia del pensamiento griego, que para él comienza directamente con la forma, y aquí ya empezamos a entender un poco el de la idea de la forma, la no forma, etcétera. Para él, Grecia, con la tecné, empieza con la forma, pero según Yu Hui, el pensamiento chino se saltó cuando empezó a hablar del discurso de la técnica o de la tecnicidad, se saltó completamente la idea de la forma y empezó a hablar desde la idea de chi o la idea de energía. Entonces, en la cultura china, la técnica no fue el factor determinante, como sí que lo fue, por ejemplo, en Grecia, sino que es más bien un facilitador del chi, ¿no? Entonces, aquí ya empezamos a entender un poco que para la cultura china, según las postulaciones de este pensador, la técnica en sí nunca fue el objeto de estudio, sino que fue la manera en la cual, a través de la técnica, tendríamos, que el ser humano tendría que poder facilitar el chi, facilitar esta energía, facilitar esta comprensión o esta armonía de la cual el Tao o el confucianismo nos van a hablar. Para él, en esta visión energética del mundo, los seres están reunidos pues, en un orden cósmico que se comunica a través de la conciencia común a todos ellos, ¿no? Y la técnica lo que tiene que hacer es reunir adecuadamente todo este orden cósmico, que a diferencia de lo que, como veremos luego con la episteme capitalista que él menciona, o la mentalidad europea o la mentalidad de la objetivación, etcétera, nosotros lo que hacemos es a través de la técnica intentar controlar el mundo, intentar ponerlo a nuestro servicio en vez de intentar a través de la técnica que todo continúe en una cierta armonía. Entonces, lo que él te va a decir es que por consiguiente en el concepto técnico, en el concepto chino de la técnica, perdón, se supone que hay una liberación del orden moral del cosmos. Y este orden moral es entendido también por Yu Hui como la creación y la perfección de la personalidad, siempre y cuando esté regido por el camino del Dao. Entonces, la técnica o la tecnología ya no obedece a los intereses del ser humano, sino que obedecen a este orden moral. Y nosotros con la técnica en el pensamiento chino, para Yu Hui, lo que había era el debate constantemente entre el Qi y el Tao para saber cómo manejar la técnica. No se subordinó la naturaleza a la técnica, sino que se buscaba, como vimos en la sesión anterior, es esta epistemología organicista donde la técnica y la naturaleza puedan estar completamente en armonía y no contrapuestas unas a la otra, o que la técnica sirva para la dominación y la explotación de de todos los seres y de todas las formas que hay, de todas las formas de vida, o toda la naturaleza, o todas las entidades. Pero esto él lo coge también de ya un neoconfuciano. Todo el rato va a estar en su tesis doctoral, todo el rato pasa del confucianismo clásico, el taoísmo clásico, a los neoconfucianos, va mencionando autores que han discutido ya las obras y las han releído y las han sacado de su localización para poderlas entender. Por lo tanto, sería muy interesante poder también hablar con una persona que sí conociera mucho más estos textos o que los pudiera contextualizar o reinterpretar, porque aquí nos basamos en la interpretación que Yu Hui hace de los textos, pero bien sabemos que todos los textos se pueden interpretar de ciertas maneras.
Entonces, él, cuando habla de esta idea de la búsqueda del pensamiento técnico en China, y sobre todo esta idea del orden moral se basa en el texto del Chiyén, que significa lo creativo, la creación, porque aquí también el tema de las traducciones pues es bastante complejo. Entonces él va utilizando la idea de, bueno, pues lo Chiyén significa lo creativo, pero a veces también se puede traducir como la creación, entonces en función de dónde nos posicionemos, a lo mejor estamos dándole una intencionalidad o una interpretación diferente a lo que realmente el concepto chino quiere decir. Aunque Yu Hui en toda su tesis va haciendo el esfuerzo constantemente de cada ideograma chino, intentar explicarte el significado, de dónde viene, cuál es la idea, qué representa, y eso en la lectura facilita mucho la comprensión, cosa que aquí pues, no podía copiar el ideograma, no os la podía poner. Pero bueno, toda esta idea de que la técnica tiene que estar reunir adecuadamente todo en un orden cósmico, el orden de la moral, etcétera, él lo ve reflejado en el texto de Qi Yen, publicado en el I Ching del filósofo neoconfuciano Mou Zuzang, donde dice que la moral del gran hombre concuerda con el cielo y la tierra, en su luz, con el sol y la luna, en su correcta consecuencia, con las cuatro estaciones, en la dicha y la desdicha que origina, con los dioses y con los espíritus. Obviamente, Yu Hui en la tesis no te hace una explicación simbólica de lo que quiere decir este texto, lo que podemos llegar a interpretar a través del texto, sino te está constantemente poniendo en diálogo cómo el pensamiento chino intentaba comprender pues esta idea de la gran moral, de dónde surge la idea del cielo, la idea de la tierra, cómo el ser humano se relaciona con el cosmos dentro del pensamiento oriental y cómo todo esto siempre estuvo subyacente en el pensamiento o en la pregunta por la técnica de China. Y esto, a su vez, él también lo recoge de el poema 48 del Dao de Jin, que nos dice que sin salir de la propia casa, se basa sobre todo en la última, en el último verso, que dice realiza su obra sin actuar, ¿no? Pero dice, sin salir de la propia casa se conoce el mundo, sin mirar por la ventana se conoce el camino del cielo, por eso el sabio conoce sin viajar, distingue las cosas sin mirar y realiza su obra sin actuar. Por lo tanto, todo el rato te está diciendo, como esto es lo que estaba en el trasfondo del pensamiento oriental, sobre todo de China, es lógico que la pregunta por la técnica en China se basara, por ejemplo, en la liberación de este orden moral del cosmos basada en el concepto del Wu Wei, la acción a través de la inacción, o este actuar desde la no egocentración. ¿Por qué? Porque la condición del sujeto moral implica facilitar el crecimiento de los otros seres. Él lo que te va a enarbolar, lo que te va a decir constantemente es que la gran cuestión en Grecia o en Europa fue la pregunta por la técnica en sí, de qué hacemos con la técnica, mientras que en el pensamiento oriental, como no había una filosofía socrática, etcétera, lo que había era la cuestión esta del vivir, de cómo hay que vivir, de cómo tenemos que vivir, del vivir bien y qué supone todo esto en relación constante a la técnica. Entonces, como todo el pensamiento se basaba pues, en esta idea del realizar su obra sin actuar, no dejándote llevar por tus propios intereses, como veremos más adelante con la episteme capitalista o el pensamiento moderno europeo, él se pregunta todo el rato si esto en el fondo supuso o pudo suponer una forma diferente de llegar a pensar la propia evolución de la técnica y del pensamiento técnico en China. Entonces, él lo que va a intentar también es recuperar cómo esta idea de la acción a través de la inacción o este actuar desde la no egocentración, a día de hoy es necesario traerlo al pensamiento poseuropeo, como vimos en la sesión anterior, para empezar a pensar de una manera diferente la relación del ser humano con la naturaleza, sabiendo que el mundo a día de hoy está mediado por la técnica. Por lo tanto, es la idea de recuperar un sentir axiológico en el mundo para poder repensar la cuestión de la tecnología, para intentar entender que la técnica no tiene por qué obedecer a los intereses, que la técnica no tiene una axiología y que por lo tanto el ser humano debe desarrollar nuevamente una axiología, un pensamiento cualitativo para poder desarrollar la técnica en el mundo a día de hoy.
más adelante en la tesis, claro, él lo que va haciendo es también cómo ha ido evolucionando el pensamiento a lo largo de toda la historia de China, siendo muy crítico también con las jerarquías, las malas interpretaciones que se podrían hacer del pensamiento de Confucio, o cómo Confucio también lo basó todo mucho en una idea jerárquica, discute mucho la idea de que el cielo realmente signifique superioridad, etcétera, sino que todo el rato él incluso interroga y se cuestiona el pensamiento chino, porque a él lo que le interesa, en el fondo, es intentar entender cómo el mundo asiático o el mundo oriental no se basaba tanto en el objeto, sino en la forma en la cual el ser humano se acaba desarrollando, ¿no? Entonces, otro de los conceptos que él aborda en la tesis es la concepción de la Cirán en el confucianismo y en el taoísmo. Entonces él nos dice, en el confucianismo, el Dao es identificado con la coherencia entre el orden cosmológico y el orden moral. Esta coherencia se llama Cirán, que es traducida por naturaleza, aunque él entiende que en la China moderna el término también hace referencia al ambiente, los animales salvajes, las plantas, los ríos, etcétera, ya que estos están dados, pero también significa actuar y comportarse de acuerdo con el sí mismo, que es esta condición que está condicionado por el Dao, sin pretensiones o dejando que las cosas sean como son, ¿no? En ese sentido, la CIAN sería intentar entender este fluir de la realidad, del mundo que no podemos controlar, que no podemos representar, pero que en el cual nosotros, a través de este conocimiento, comportarse de acuerdo a sí mismo, como nos enseñaría el camino del Dao, es interesante recuperar, sobre todo para pensar la tecnología o la técnica a día de hoy. En cambio, también nos dice que en el taoísmo la Cirán es la ley del Dao, ¿no? Siempre va intentando entender cómo el confucianismo lo pensó, cómo el neoconfucianismo también pensó estos conceptos y cómo el taoísmo lo entendía. Entonces él también todo el rato está poniendo en cuestión o viendo las confrontaciones que hubo en el pensamiento a través de Confucio, a través de los neoconfucianos, a través de los taoístas, a través de los neotaoístas. Todo el diálogo que aquí nos puedo exponer, él en su tesis lo va recogiendo para que se vea un poco cómo incluso estos conceptos han ido evolucionando y han supuesto una discusión a lo largo de todo el pensamiento de la tradición oriental. Entonces, comprender esta idea de la Cirán dentro del confucianismo y dentro del taoísmo lleva a Hui a comprender una cosmotécnica de la moral, un pensamiento relacional acerca del cosmos y del ser humano en la que la relación entre los dos está mediada por lo técnico. En ese sentido es lo que os comentaba. El ser humano es un animal técnico y la relación que tiene que establecer con el cosmos, con ese orden moral, tiene que partir de esta idea de que nosotros somos técnicos y que por lo tanto la técnica no puede obedecer a mis intereses, sino que tiene que obedecer a otra cosa, no puede obedecer a la objetivación del mundo. Entonces dice la relación entre el Dao y los seres como una posible filosofía de la técnica presente tanto en el confucianismo como en el taoísmo. Él constantemente también va a decir que no es que el debate en el pensamiento chino sea cómo desarrollamos la técnica, sino que él lo que está intentando buscar es este pensamiento, este razonamiento, esto que lo puede llevar a pensar una filosofía de la técnica en estas corrientes de pensamiento, porque sí que fue en Grecia donde se preguntó por la técnica, cómo hacerlo, pero como el objeto en Asia y en estas corrientes no fue la técnica propiamente dicha, sino esta cuestión del, del vivir o del cómo vivir o de cómo desarrollarnos como humanos, y ahí va intrínsecamente ligada la pregunta por la técnica. Pero todo esto lo podemos entender mucho mejor con un ejemplo que él también recoge, que es la historia del carnicero de Pao Ding relatada por Zhuangzi, ¿no? Él dice, entonces os leo aquí el cuento del carnicero. Él utiliza dos traducciones. Yo os he cogido la que hay una que la utiliza traducida del inglés y la que está puesta aquí es la que él traduce directamente del chino, que la tiene puesta a pie de página. Entonces él dice, más allá de toda habilidad, solo existe un Tao para tu humilde servidor. Al comienzo de mi trabajo solo veía al buey. 3 años más tarde ya casi no lo veía. Ahora trabajo con mi espíritu y no con mis ojos.
Allá donde el conocimiento y los sentidos se detienen, el espíritu es el que actúa. Sigo la estructura corporal de la res, penetro las articulaciones, no toco ni una arteria ni un tendón, y menos aún los grandes huesos. Claro, él coge esta idea del descuartizador para hacernos entender cómo el objeto, en este caso el cuchillo, no es lo importante para el carnicero, sino en la forma en la cual él intenta manejar el cuchillo según no la voluntad que él tiene, sino en función de comprender el Tao, comprender el vacío, comprender la forma en la cual el cuchillo tiene que inscribirse, tiene que entrar para no dañar ni el cuchillo ni la propia res. Entonces, él, según para él, este cuento recoge muy bien, o esta idea recoge muy bien cómo pensar la técnica, incluso la utilización de la técnica, desde el pensamiento del Dao. Pero él lo explica de la siguiente manera, ¿no? Él dice que la importancia está en el vivir y no en el objeto técnico. Entonces nos recuerda que la búsqueda del Dao resuena en lo que Confucio llama el principio del cielo, que también es una frase utilizada por Zhuangzi. Dice, en este caso específico, lo natural y lo moral se reúnen y las dos enseñanzas convergen en este punto. Vivir es mantener una relación sutil y cómplice con el Dao, incluso sin conocerlo del todo. Entonces, constantemente va a hacer mención a esta idea del principio del cielo, va a hacer mención a que lo que es importante es converger lo moral con lo natural, la idea de que hay que seguir el camino del Dao, el camino del fluir, de la no dominación, para poder manejar la técnica. Tenemos que aprender a vivir de cierta manera para que lo técnico también responda a esa manera en la cual tenemos que vivir. Y en este sentido, la cuestión del vivir, nos centramos en la cuestión del vivir más que en el de la técnica, la que está en el centro de la historia. Entonces, él dice, si hay un concepto de técnica, en el cuento de Zhuangzi o en el pensamiento chino, es un concepto que está desligado del objeto técnico. Aunque el objeto técnico no deja de tener cierta importancia, no se puede buscar la perfección técnica a través de la perfección del instrumento o la habilidad. La perfección solo se alcanza a través del Dao. Es decir, nosotros, o sobre todo en el pensamiento europeo, lo que buscamos constantemente es cómo mejorar la propia tecnología para inscribirla en la naturaleza, para dominar la naturaleza, para poder manejarnos con ella, en vez de perfeccionarnos nosotros como humanos. Y aquí habría un debate con toda la idea, por ejemplo, de los transhumanistas que abogan porque el ser humano pues, es defectuoso por naturaleza o tiene limitaciones y por lo tanto a través de la incorporación de tecnología en el cuerpo incluso podemos llegar a mejorar la espiritualidad. En vez de enfocarnos en cómo deberíamos de ser humanos, se centran en cómo la tecnología puede llegar a mejorarlo todo, cuando en el fondo lo que hay que hacer es un replanteamiento de qué es lo humano, ¿no? Como vimos en la sesión anterior, que Yukui también acababa diciendo, que la cuestión para superar a la modernidad era incluso repensar al propio yo. ¿Qué entendemos por yo? ¿Qué entendemos por cuerpo? ¿Qué entendemos por persona? Pues aquí Yu Hui lo que te está intentando decir es que en el fondo la pregunta por la técnica en China se basaba más en cómo el ser humano se tiene que desarrollar y cómo a través de este desarrollo tiene que implementar ciencia y tecnología o desarrollar la ciencia y la tecnología, ¿no? En cambio, viendo este cuento de Zhuangzi, lo que Yu Hui nos acaba diciendo es que desde esta visión, donde la técnica no obedece o no nos centramos tanto en el objeto técnico, es cuando el cuchillo se realiza plenamente como cuchillo. ¿Por qué? Porque ya no nos estamos focalizando en el objeto técnico, porque objetivarnos y pensar solo en el objeto técnico, en este caso el cuchillo, es cuando se utiliza desde la razón instrumental con funciones como tajar o cortar, porque pensamos que lo importante es que el cuchillo corte mejor, que taje mejor, que el cuchillo funcione como tenga que funcionar, no como
nosotros pensamos que tendría que funcionar de cierta manera, ¿no? Entonces dice, el cuchillo ejecuta acciones que solo pertenecen al nivel inferior de su ser, es decir, a la forma del cuchillo. El cuchillo tiene que estar pensado de una cierta manera para que sea eficaz. La tecnología tiene que estar pensada cada vez para que sea más eficaz. Entonces, según la interpretación que él hace del cuento de Swansea, dice, cuando el cuchillo es guiado por el Dao, por la no dominación, por ejemplo, en cambio, se vuelve perfecto en virtud de esta privación de las determinaciones funcionales. No nos vamos a fijar tanto en la forma que tiene el cuchillo, lo punzante que puede llegar a ser, lo afilado que puede llegar a estar, porque todo eso no dejan de ser cualidades del propio cuchillo, pero mejorar todo eso no va a mejorar la técnica, no va a mejorar la relación que nosotros tengamos con la naturaleza, sino que si pensamos, por ejemplo, una tecnología o un cuchillo, en este caso, que cada vez corte más, es porque deseamos cortar las cosas de manera más eficaz. ¿Por qué? Porque le estamos dando prioridad al objeto técnico y no a pensar el cuchillo en armonía con la naturaleza, con el desarrollo humano, por ejemplo, ¿no? Siempre nos vamos a pensar más, siempre nos vamos a basar más en esta razón instrumental que no tanto en ser guiados o no guiados por el camino del Dao. Por lo tanto, para aprender a vivir o saber vivir en este aspecto, lo que Yu Hui nos dice es que el saber vivir consta de dos partes. Por uno, comprender un principio general de la vida, comprender el Dao, el camino del Dao, y por otro, liberarse, aunque tendríamos que decir mejor, silenciar la determinación funcional, es decir, no darle tanto peso a nuestra razón instrumental, sino que esta razón instrumental, sí o sí, a día de hoy, tiene que ir acompañada de un cultivo de lo sensible por lo sensible, como vimos también en una cita de la semana pasada, el ser humano también tiene que aprender a vivir de otra manera y no puede vivir única y exclusivamente desde esta razón instrumental. ¿Y esto por qué lo dice? Porque él nos va a hablar que la importancia está en el vivir más allá de la mente maquinal, de la mente maquínica, de la mente de la racionalidad instrumental. Lo que Swansea quiere transmitir con esta historia es que deberíamos evitar el desarrollo de este tipo de razonamiento únicamente maquinal. Es decir, no podemos única y exclusivamente vivir solo desde esta razón, desde la razón científica, desde la razón tecnológica, porque entonces lo que vamos a hacer es darle única y exclusivamente importancia al desarrollo técnico, pero no al desarrollo humano, no a la cualidad humana. Por lo tanto, si únicamente nos centramos en esta mente maquinal, perdemos el camino porque estamos desorientados, como veremos más adelante, y también nuestra libertad, porque lo vamos a someter todo a la razón instrumental, a la máquina, a lo que nosotros queramos de la máquina, vamos a quedar sometidos a esta máquina, a esta forma de pensar, olvidando toda la parte cualitativa, toda la parte axiológica, toda la parte sensitiva del ser humano que ha constituido también el debate en el pensamiento oriental, según este filósofo, ¿no? Entonces, lo que dice él es, si siempre pensamos en los términos de las máquinas, desarrollaremos una forma maquinal de razonamiento. ¿Por qué? Porque si siempre nos vamos a estar centrando en el objeto, nos vamos a estar centrando en la máquina, nos vamos a estar centrando en la técnica, que es lo que está pasando a día de hoy en el mundo, y nos estamos olvidando por completo de todo otro forma de ser, de forma de sentir, de forma de vivir el mundo, que va más allá de única y exclusivamente de esta máquina, de esta mente maquinal. Que esto es lo que, cuando Corbí habla del cultivo de la cualidad humana, él ya comprende que a día de hoy vivimos con una barrera abstracta de ciencia y tecnología que nos ha separado del mundo, nos ha desaxiologizado el mundo y que por lo tanto es necesario recuperar todo un cultivo de lo axiológico, todo un cultivo de lo cualitativo para hacernos comprender que el mundo no está puesto ahí para nuestro aprovecho, nuestro beneficio y para poder ser explotado desde la ciencia y la tecnología, sino que necesitamos recuperar todo un pensamiento axiológico que nos permita modelar la ciencia y la tecnología más allá de los intereses de esta episteme capitalista, como hablará Yu Hui.
Pero claro, él no solo se basa en la idea de recuperar los textos clásicos o recuperar el debate en los textos clásicos confucianos y taoístas o simplemente hacer una relectura, una reinterpretación de todo esto, sino que él, que esto supongo que lo desarrollará mucho más en el libro de Arte y Cosmotécnica, también se basa a la idea que en la pintura clásica china es el Xuan Xue, que es me parece que se traduce como mar y montaña, si no lo recuerdo mal. Y él dice que incluso en el pensamiento o en el arte chino, esta idea también se ve reflejada, o sea, la idea de cómo cultivar esa dimensión más axiológica del ser humano, que eso también es algo que en CTR se aboga, ¿no? De cómo el arte, esta experiencia estética, también puede conducir a el cultivo de la dimensión absoluta o a la captación del dato o a comprender el mundo no desde el propio egocentración o el propio egoísmo, sino verlo liberado de todo eso. Entonces, Yu Hui, tanto en su tesis doctoral como en el de fragmentar el futuro, dedica un pequeño apartado a esta idea de cultivar el camino del Dao, no desde los textos, por ejemplo, sino desde la comprensión estética de este tipo de arte. Como veis, este tipo de imágenes, tanto en esta de aquí como en la otra, que ahora no os podía decir los autores porque se me han olvidado, las formas, lo que va a decir todo el rato es que la gracia de difuminar las formas, que no haya objetos claramente diferenciados, sino que todo parece un continuo donde no hay diferencias de objetos, esto va a hacer que el ser humano o el sujeto que observa esa obra de arte se pueda salir de sí mismo, ¿no? Yu Hui nos dice que es a través del arte chino Xuan Xue que también se muestra el camino del Dao. Y para este pensador, para Yu Hui, el arte se presenta como complementario al desarrollo científico a día de hoy. Como ya vimos la cita pasada, que él decía que el cultivo de lo sensible por lo sensible no estaba reñido con el desarrollo científico, él considera que a día de hoy el desarrollo científico o el cultivo del arte, en especial el arte Xuanxue, o cualquier tipo de arte, podríamos llegar a entender, tiene que ser complementario al desarrollo científico. ¿Por qué? Porque nos enseña a cultivar una parte axiológica, una parte sensitiva del ser humano que ha quedado apartada, ¿no? Porque nos hemos focalizado siempre en esta mente maquínica o esta mente maquinal. Y aquí es donde Joe Quinn nos dice que en este tipo de arte el sujeto es capaz de participar de lo no racional, que no significa irracional, lo de lo no racional, y se vuelve parte de una realidad más amplia. ¿Por qué? Porque en este tipo de arte el sujeto está interpelado a ir más allá de la forma, porque no hay formas. El arte, los márgenes borrosos, los márgenes difuminados, lo que te evocan o lo que intentan hacerte comprender es que la diferencia, la objetivación del mundo es algo que nosotros hacemos como humanos, por la realidad solamente es una, aunque es una en la multiplicidad de formas que se pueden presentar, ¿no? Que es lo que aquí en CTR muchas veces se dice de solo en DR podemos conocer la DA, porque la DA solo se muestra en DR, pero DR y DA no son diferentes. Todo es dimensión absoluta, ¿no? Pues este tipo de arte lo que te viene a hacer entender el cultivo de este arte o que este tipo de arte te provoque una experiencia estética es esta sensación o este sentir de que no hay formas en la realidad, de que las formas son simplemente puestas por nuestra mente que objetiva el mundo, por nuestra condición lingüística que objetiva el mundo y genera formas, pero las formas son única y exclusivamente de A. Entonces él dice, el mismo, el sujeto, se vuelve algo que no es nada ni ser. ¿Por qué? Porque ser y no ser son conceptos completamente humanos. Estamos hablando de algo completamente diferentes. Comprender que todo el mundo, toda la realidad va más allá de las formas, ¿no? Aquí hay una frase de Nishitani que me parece que es Nishitani o Nishida, de la escuela de Kioto, que me gusta mucho, que si vivimos presos del dogmatismo de las formas, ¿no? Porque consideramos que lo único que hay en el mundo son formas, son objetos, son sujetos, pero en el pensamiento oriental y a través de este tipo de arte, pues podemos llegar a comprender que lo que dice Nishitani es cierto, de que vivimos presos en el dogmatismo de las formas, porque diremos, no, hay montañas, hay cosas, pero no estamos comprendiendo realmente lo que este tipo de arte
nos quiere hacer entender, ¿no? Entonces, Yu Hui nos va a decir que mediante esta experiencia estética que supone este tipo de arte, se da una reconfiguración dinámica y abierta por el paisaje en relación al sujeto y al objeto, que es crucial para la ciencia moderna. ¿Por qué? Porque la ciencia moderna única y exclusivamente funciona a través de objetos, a través de dominar el objeto, a través de incluso dominar el sujeto. Trabaja con formas y tiene que trabajar con formas. Por aparte, trabaja con formas completamente desaxiologizadas, transforma con objetos científicos, con realidades científicas que son un lenguaje abstracto que no nos permiten comprender que detrás o más allá o que ese objeto realmente corresponde o es dimensión absoluta, porque la ciencia tiene que objetivarlo todo, pero volvemos a lo mismo, si solamente vivimos desde la objetivación de la realidad o desde la objetivación científica y tecnológica, estaremos trabajando con objetos completamente desvalorizados y nada importará, nada tiene valor. Por lo tanto, para Yuhui es muy importante recuperar este tipo de arte porque nos vuelve a la idea de lo cualitativo, de lo axiológico, de intentar entender que la ciencia tiene que comprender que el mundo va más allá también de los objetos y los sujetos para poder desarrollar una ciencia y una técnica completamente diferente. Por lo tanto, nos acaba diciendo que la distancia entre el espectador y la pintura desaparece y se revela un camino, que es el camino del Dao, que conduce al espectador hacia lo no racional, hacia lo sensitivo, hacia lo cualitativo. Lo que los confucianos llaman, por ejemplo, participar en el cielo y la tierra. Constantemente en su tesis va a hacer mención a esta idea de participación en el cielo y la tierra, como esta idea de lo no racional, como comprender el fluir del mundo, comprender lo que nos quiere decir el Dao, comprender aquí bastante mejor también el cuento de Zhuangzi del carnicero. Entonces vemos que el carnicero no se mueve en el mundo del objeto y de los sujetos, sino que comprende que incluso ese objeto es dimensión absoluta y por lo tanto su cuchillo, y lo que nosotros sería la técnica, debe responder también a eso, aunque sabemos que el mundo de la ciencia y la tecnología se tiene que manejar con objetos que son el elemento de instrumentalización y de desarrollo científico y tecnológico, pero vemos que constantemente él va a hacer hincapié y necesidad en abordar el cultivo del Dao, el cultivo de lo sensible, ¿no? Esto es un poco, a grandes rasgos, lo que Yuk Hui recoge en toda la primera y segunda parte de su tesis doctoral. Os recomiendo que si os interesa en detalle comprender todo el diálogo, todo el debate, toda la razón, toda la lógica que él esboza en su tesis para comprender cómo estos conceptos se han desarrollado y han seguido un diálogo a lo largo de sus pensadores y en diálogo con el pensamiento europeo, le podáis echar un ojo a su tesis doctoral. Pero claro, tienes que entender mucho cómo funciona todo el pensamiento oriental. Incluso lo acaba comparando un poco con el estoicismo bien entendido, ¿no? El estoicismo a día de hoy. Pero ¿cuál es lo interesante de que él haga todo este proceso de intentar entender cuál ha sido la lógica dialéctica entre el Qi y el Tao, incluso lo que él acaba llamando también el colapso del Qi y el Tao, cuando la modernidad, la industrialización o el comunismo llega a China, es que a día de hoy él enarbola varios problemas actuales, ¿no? Es como decir, vale, todo esto está muy bien, hemos entendido cuál es la lógica o cuál es la dialéctica que ha pasado a lo largo de todo el pensamiento de China, pero a día de hoy nos encontramos con un gran problema, ¿no? Que es cómo abordamos la cuestión de la técnica, de la cuestión de la cibernética, la cuestión de la tecnología digital, la cuestión de los robots, la cuestión de los drones, todo, cómo lo abordamos hoy, cuál es este problema, ¿no? Entonces él dice que uno de los grandes problemas a día de hoy es esta idea de el retorno a casa, que es un poco lo que os comentaba cuando la industrialización llegó a Europa y llegó a Japón y tanto la escuela de Kioto como los pensadores como Martin Heidegger lo que hicieron fue volver a un retorno a lo que él llama un retorno a casa, al retorno de los valores tradicionales, al retorno al nacionalismo, al retorno a lo que él acabará llamando, que por desgracia es lo que acabó pasando en Japón también, un fascismo muy parecido o muy aliado
con la Alemania nazi, etcétera. Entonces, él dice que para evitar este retorno a casa no es solo necesario buscar alternativas, sino que también es posible hacerlo abriendo la cuestión de la técnica, no como una tecnología, no como un pensamiento de lo técnico universal, sino como un asunto de diferentes cosmotécnicas. Es decir, él lo que propone o lo que intenta enarbolar es que no hay una única forma de pensar la tecnología, de pensar la técnica, de pensar el desarrollo científico y pensar el desarrollo tecnológico, sino que en todo el mundo, en todas las cosmovisiones, se ha pensado esto y se ha intentado construir de maneras completamente diferentes. Por lo tanto, tenemos que dejar de lado que es la idea de que solo existe una única manera de pensar la técnica y preocuparnos de cómo se ha pensado a lo largo de la historia la técnica y cómo hoy la tenemos que hacer. Entonces él dice que pensar estas diferentes cosmotécnicas supone una reapropiación de las categorías metafísicas del interior de cada cultura, es decir, lo que veíamos al principio, de cómo estas diferentes cosmovisiones o cosmologías o cómo se ha pensado la técnica desde los orígenes de cada cultura, pues supone recuperar de alguna manera todo ese pensamiento para adaptarlo y hacer una adopción tecnológica, para adaptarlo a la tecnología moderna y que ella misma se transforme. Es decir, en el sentido de que hoy en día él no aboga ni va a decir nunca que la tecnología a día de hoy la tenemos que desechar, la tenemos que repudiar y la tenemos que dejar de lado, sino que él dice, y esto es un planteamiento bastante aceleracionista a día de hoy, de coger todo el potencial científico y tecnológico que hay a día de hoy, pero repensarlo de otra manera, darle otra vuelta, ver cómo lo podemos modelar más allá de los marcos interpretativos que tenemos impregnados en nuestra psique a día de hoy. Es como podemos coger todo esto y darle una vuelta, pensarlo de una manera completamente diferente, pero solo lo podemos hacer si recuperamos la dimensión absoluta en conceptos de la epistemología axiológica, el camino del Dao en una cultura confuciana, una cultura taoísta o en cualquier otra cultura como ellos lo han pensado, ¿no? Es como dejemos de encerrarnos en nuestro mundo moderno y vayamos más allá de la modernidad replanteándolo todo de una manera diferente, ¿no? Y él hace una crítica muy insistente todo el rato como persona nacida en Hong Kong a lo que está pasando en China. Él no obvia el problema también en China. Entonces dice, en el caso de China, es urgente profundizar esta indagación sobre una condición tecnológica que está provocando hoy en Asia el sentimiento generalizado de una pérdida de la tradición. Y aquí vuelvo a repetir lo mismo, no es que sea volver a un tradicionalismo, volver a las formas tradicionales de pensar, volver a las formas tradicionales de ser, sino se está dejando de lado, lo que aquí también podemos llamar, todo este cultivo de las grandes tradiciones espirituales, toda esta nueva forma de ser humanos, de codevenir humanos o de pensarnos cómo podemos desarrollarnos como humanos. Y entonces él dice que para recuperar esta tradición, para poder coger la tecnología moderna y modificarla y llevarla más allá de los marcos interpretativos a la día de hoy, la única respuesta posible consiste en plantear una nueva forma de pensamiento y de prácticas de las tecnologías. Es decir, tenemos que buscar, él no va a decir cuál es esa nueva forma de pensamiento, porque o no es su preocupación, o no lo ha desarrollado todavía en su tesis doctoral, bueno, en su tesis no lo ha desarrollado, o lo está pensando o lo está generando de otra manera. Pero por lo que yo he podido ir entendiendo, para él esta nueva forma de pensamiento se regiría mucho, por ejemplo, por esta idea de la epistemología organicista, por comprender que no hay una dualidad entre el ser humano y la naturaleza, que la técnica o la tecnología no está confrontada o no debería estar confrontada con la naturaleza, sino que hay que buscar una manera en la que todo esto pueda funcionar de una manera armónica, teniendo en cuenta esta idea de cómo queremos vivir en el mundo o cómo tenemos que desarrollarnos como seres humanos en un mundo donde única y exclusivamente estamos manejándonos desde este pensamiento maquinal. Porque repensar todo esto, repensar las cuestiones de la modernidad, repensar las cuestiones de la tecnología, lo que nos va a llevar es a nuevas maneras prácticas de pensar las tecnologías, porque hoy las pensamos desde la instrumentalización del mundo que nosotros hacemos a través de las tecnologías. Es una práctica propia de la industrialización, propia de la modernidad, propia del capitalismo, propia de una manera
antropocéntrica de pensar el mundo y por lo tanto tenemos que salirnos de todos estos marcos y maneras de pensar que ya tenemos tan interiorizada. Otro problema más a los cuales Jung Hui quiere dar respuesta o intenta dar respuesta, ¿no? Que es a lo que él llama esta inconsciencia tecnológica. Inconsciencia tecnológica en el sentido de realmente no estamos siendo conscientes de todo el peligro que tiene la tecnología y la ciencia a día de hoy, porque la estamos manejando de una manera completamente inconsciente. Entonces él dice, desde la revolución industrial, lo que él acaba llamando el Homo industrialis, que es un concepto que él pone, no es que sea una nueva forma de ser humano, sino que él pone esta idea, dice, su inconsciencia tecnológica se ha convertido en la principal fuerza de la transformación de la Tierra y en el creador de catástrofes, ¿no? Y en ese sentido, aquí me he dejado este texto que está repetido. Lo que te viene a decir es que desde que empezó la revolución industrial, desde que empezó el desarrollo industrial moderno, desde que empezó las lógicas capitalistas, las nuevas epistemologías, las nuevas antropologías más basadas en la razón y en la capacidad de razón del ser humano, también nos hemos hecho muy inconscientes a nivel tecnológico, porque hemos llevado el progreso por el progreso, el desarrollo por el desarrollo, desear más tecnología, desear más poder tecnológico, querer desarrollar más y más, y esto a partir de la pandemia incluso se ha visto pues mucho más acelerado con la digitalización del mundo, la robotización de muchas cosas, la datificación del entorno, y obviamente vivimos cada vez en un mundo más rápido, pero a la misma vez estamos en un mundo cada vez más inconsciente tecnológicamente, porque hemos perdido toda esa parte de cómo vivir como seres humanos, nos hemos dejado invadir por esta epistemología racional, por esta epistemología que la acaba llamando capitalista, etcétera, ¿no? Entonces, tenemos que recuperar una conciencia tecnológica, tenemos que recuperar cómo queremos desarrollar la ciencia y la tecnología, cómo la queremos modelar, sobre todo, y cómo la queremos modelar en armonía con el cielo, la tierra, el cosmos, según las cosmovisiones. En definitiva, cómo podemos poner la ciencia y la tecnología al servicio de la vida, cómo podemos modelarla más allá de los marcos de la dominación propias del capitalismo. Entonces, como he visto que he puesto aquí la misma cita, pues me la voy a pasar. Otro de los problemas que él quiere abordar o quiere intentar superar es el problema de la modernidad, ¿no? ¿Qué pasó con la modernidad? ¿Qué supuso la modernidad? Y él dice, la modernidad no es una máquina que haya funcionado mal, sino más bien una máquina que ha funcionado demasiado bien conforme la lógica que llevaba incorporada, que es esta lógica de la racionalización instrumental, de la dominación de la naturaleza, de la objetivación científica y técnica del mundo. O sea, no es que la modernidad haya fracasado en ese aspecto, porque las lógicas propias de la modernidad eran estas y han funcionado tan bien que hoy en día nos suponen un gran problema. ¿Por qué? Porque vivimos sometidos a estas lógicas propias de la modernidad, de que el ser humano es racional por naturaleza, que el ser humano es depredador incondicional por naturaleza, que somos competitivos, que la tecnología sirve para dominar al mundo, que la naturaleza está puesta para ser dominada, para ser explotada, que esto en textos tanto anarquistas como marxistas pues también se ve mucho, que también él acaba criticando en muchos aspectos, de que pues nosotros gracias a nuestra capacidad de razón, nuestro dominio tecnológico, lo que tenemos que es enfrentarnos a las fuerzas de la naturaleza, subyugarlas y dominarlas. Todo esto era la lógica de la modernidad y como vemos esto ha funcionado perfectamente y nos ha llevado hasta un punto muy complicado, lleno de catástrofes. Entonces, hoy en día hay mucha gente que habla de pues, la necesidad de volver a recuperar un poco los valores de la modernidad y él te dice, no se trata de resetear la modernidad, ya que que se reiniciaría con las mismas premisas y el mismo procedimiento. Es decir, coger la modernidad y intentar ponerla en valor otra vez, diciendo los valores de la ilustración, los valores ilustrados, la idea de la razón, etcétera, no sirve de nada porque todo eso nos ha conducido a donde estamos hoy y por lo tanto no hay que reiniciar la modernidad, sino que hay que superar la modernidad. Él no plantea ni un concepto ni una idea diferente a la modernidad, también aboga un poco en contra de la posmodernidad o todo lo que supone a día de hoy la posmodernidad, pero básicamente te está diciendo lo que era la modernidad y las lógicas de la modernidad hoy en día no sirven porque se han olvidado de todo este
pensamiento tradicional, bien entendido, todo este bagaje cultural de las diferentes cosmotécnicas, de las diferentes cosmovisiones, de estas maneras de entender la relación del ser humano con la naturaleza, todo esto la modernidad lo ha dejado completamente olvidado porque siempre se ha manejado desde sus lógicas. Entonces él dice que a día de hoy estamos desorientados y esto no significa únicamente que hemos perdido el rumbo y que no sabemos qué dirección seguir. También significa la incompatibilidad de las temporalidades, de las historias y de las metafísicas, en el sentido de que volver a tiempos pasados, volver a temporalidades pasadas, de ir más lentos, de intentar recuperar un ritmo de vida completamente diferente o unas metafísicas más idealistas, tampoco van a funcionar. Lo que hay que es repensarlo todo de una manera completamente innovadora y diferente, como vimos en una cita de la semana pasada, de una manera que es, incluso nos es imposible de imaginar, ¿no? Entonces, romper con todas las dinámicas para poder construir algo diferente, algo nuevo. Y él aboga, por ejemplo, a la idea de que esto no implica un retorno a la naturaleza, en el sentido de no hay que desear un mundo no tecnológico, de renunciar a toda la tecnología y volver a una esencia de la naturaleza, donde el ser humano sin tecnología vivía mucho mejor y no estaba en esta vorágine, sino hay que comprender la temporalidad y la materialidad del día de hoy y entender que hoy el ser humano vive de ciencia y de tecnología y que tenemos que vivir de esta manera. Pero la cuestión es cómo deseamos vivir de esta manera. Tampoco se trata, como decía, de reiniciar la modernidad, de darle un nuevo aire o un nuevo impulso, sino de que lo que él intenta es redescubrir la cosmotécnica como proyecto a la vez metafísico y epistémico, bajo la pregunta de cómo es posible conectar la conciencia tecnológica con la cosmotécnica. Básicamente, cómo volver a recuperar un cultivo axiológico para poder desarrollar una ciencia y una tecnología completamente diferentes. ¿Cómo pasamos de esta inconsciencia tecnológica a una consciencia tecnológica sin anhelar pasados modernos y sin desear volver a la naturaleza de una manera más primitivista, si lo queremos llamar de esta manera? Luego él habla también de otro problema, que es lo que os he ido comentando todo el rato, de esta episteme capitalista, ¿no? Y entonces él aquí también hace una crítica a cómo China a día de hoy, aunque parezca que no, o nos quieran hacer entender que China no es capitalista, sino que es una mixtura un tanto rara, está pensada desde un capitalismo de Estado, un cierto, pero en el fondo las ideas son capitalistas porque China a día de hoy tampoco ha sabido recuperar su tradición, porque ha vivido desde la revolución cultural de Mao, etcétera, en la episteme capitalista o la episteme capitalista de Estado o lo que queramos llamar. Entonces él dice, China está sumida en el antropoceno de la episteme capitalista. Robots, drones, símbolos de la automatización, el asesinato, la vigilancia y el nacionalismo. Dice, China vive aquí metida ahora mismo. China nos está preguntando por cómo tiene que desarrollar la ciencia y la tecnología de una manera que no esté basada en robots, drones, nacionalismo, vigilancia, control, asesinato, nacionalismo, etcétera. Dice, China está aquí metida, ¿no? Y entonces dice, lo moderno, que fue una imposición en la cultura china, no solo se intensifica a día de hoy en el interior de su país, sino que se propaga entre sus países socios del tercer mundo, básicamente África. China tiene comprada África, entonces él está extraponiendo o extrapolando o llevando esta episteme capitalista o de capitalismo de Estado basada en todos estos a países del tercer mundo. Dice, en este sentido, extiende la modernidad a través de la tecnología moderna. China a día de hoy tampoco ha hecho el esfuerzo, entonces es lo que Yu Hui le va constantemente a avisar a China de o nos ponemos a pensar esto o mal vamos a ir porque no vamos a intentar hacer entender lo que queremos, porque vamos a seguir extendiendo la tecnología moderna, el pensamiento moderno, la epistemología capitalista a todos los rincones que tú ya tienes comprados, literalmente, ¿no? Entonces, Yuk Hui lo que acaba diciendo es que lo fundamental para superar la epistemología
la epistemología capitalista es lo que vimos en la semana pasada, esta epistemología organicista, pero que básicamente superar la episteme capitalista es comprender una nueva relación entre el humano y el cosmos que se define en las diferentes culturas y las diferentes naturalezas. Volver a recuperar esta idea de cosmotécnica, volver a recuperar diferentes maneras históricas y culturales de pensar la técnica más allá de la concepción moderna, ¿no? Y él acaba diciendo de que el capitalismo es la cosmotécnica contemporánea que domina el planeta. El capitalismo ha construido su propia idea de técnica que sirve, como hemos dicho, pues para esta dominación, explotación, rentabilidad económica, datificación del entorno y todo, y esto lo ha convertido en una idea completamente global. No, nos han vendido la idea de que esta es la única manera de pensar la tecnología y la técnica a día de hoy, desde estas concepciones completamente capitalistas. No nos ha permitido y no nos permiten pensar la técnica de otra manera. Y aquí él sigue hablando un poco de esta idea de la episteme capitalista y dice que lo que tenemos que hacer es pensar en esta relación cosmotécnica con el cosmos, no solo como intimidad, sino también como coacción, que es mayormente ignorada en el modo industrial de producción. Es decir, cuando se empezó la industrialización, cuando empezó la producción masiva a gran escala, cuando el capitalismo empezó a funcionar con sus propias lógicas de la razón instrumental, la razón moderna, la intimidad que suponía la relación con el cosmos, esta experiencia de la dimensión absoluta, se cortó. Se creó, en términos de la epistemología axiológica, esta barrera científica, esta barrera abstracta, porque el lenguaje científico y tecnológico se desarrolló de tal manera que nos quedamos completamente desaxiologizados. Y él lo atribuye al inicio de la industrialización, justo cuando la industria, la técnica, empieza a funcionar de una manera mucho más rápida, ¿no? Entonces dice que todas las enormes variedades del conocimiento y del saber hacer a día de hoy y a partir de la industrialización fueron reemplazadas por la dominación de una epistemología global impuesta por el capitalismo. ¿Por qué? Porque simplemente el mundo quedó homogeneizado por la modernidad, por la capacidad de producción del sistema capitalista y sobre todo por la propia epistemología capitalista, que también es una epistemología mítica que naturaliza un montón de cosas del ser humano y unas antropologías que a día de hoy pues también tendríamos que dejar de lado. Entonces, Yuhui lo que nos dice también es que tenemos que cuestionar este devenir tecnológico del mundo a fin de interrumpir su sincronización hegemónica y crear otro modo de coexistencia. No podemos coexistir en el mundo desde una epistemología completamente capitalista, una epistemología racional o una epistemología de la racionalidad instrumental, sino que hay que buscar una manera de coexistir en el mundo completamente diferente y romper con esta hegemonía que supone el pensamiento capitalista. Dice que tampoco podemos responder a este problema de la epistemología capitalista mediante una adhesión superficial a lo espiritual o inscribiendo la tecnología dentro de una filosofía de la naturaleza que supuestamente emana de tradiciones ancestrales y concibiendo una metafísica pacificadora que se limita a mitigar el desconcierto generado por la desorientación. Básicamente lo que te viene a decir es que todo lo que es el pensamiento New Age, todo lo que es el mindfulness dentro de las empresas neoliberales o todo lo que es el yoga más superficial, todo esto nos sirve para intentar reconstruir el mundo o intentar pensar el mundo de una manera completamente diferente, porque esto se queda en algo completamente superficial. Tampoco aboga por pensar la tecnología desde una filosofía de la naturaleza, sino que, como vemos, él lo que cuestiona constantemente es la necesidad de recuperar esta manera de coexistir en el mundo de una manera diferente, de una manera más axiológica, de una manera donde el ser humano aprenda a vivir de una manera completamente diferente y ello le llevará a tener que pensar y modelar la ciencia y la tecnología de una manera completamente diferente, ¿no? Entonces, él a este último punto es lo que llama la ideología californiana, que en el fondo es el modelo Zen o del Dao como superación personal superación personal para el consumidor.
Es decir, hoy todo el mundo te va a decir que hace yoga, que hace meditación zen, que se lee el Dao para sentirse bien consigo mismo y olvidarse de los problemas. Él te va a decir que eso no es una solución y que eso no sirve. Entonces, por lo tanto, está muy en contra de esta instrumentalización de la epistemología capitalista, de la instrumentalización del Zen o del Dao como pues autoayuda, superación personal, etcétera. Él quiere ir mucho más allá de todo esto porque pone en valor, obviamente, la dimensión axiológica, sensitiva del ser humano y la necesidad de recuperar todo eso para el desarrollo científico. Y entonces, él, al final de su tesis, da, y con esto ya acabaré, da 5 puntos para poder repensar todo el mundo, ¿no? O sea, poder repensar la cuestión de la técnica, la cuestión de la tecnología, el desarrollo científico, el desarrollo tecnológico o como lo queramos llamar. Y esta, de forma muy esquemática, es la propuesta que hace Yu Hui, con la que empezaremos, por ejemplo, la sesión de la semana que viene, donde pondremos en relación un poco la propuesta de Yu Hui con la epistemología axiológica de Corbie para ver qué puntos puede haber en comunión, o si una propuesta es contradictoria a la otra, o si la propuesta de Yuhui puede ser una propuesta de alianza a la epistemología axiológica para intentar comprender que también hay otros pensadores o pensadoras que abogan por lo que la epistemología axiológica apuesta, que es recuperar un cultivo axiológico del mundo, de la realidad, para modelar ciencia y tecnología de una manera completamente diferente. Total, que el primer punto, la primera propuesta que hace Yu Hui es la necesidad de nueva construcción del tiempo y por ende una nueva historia del mundo, una nueva narrativa, una nueva práctica y un nuevo conocimiento. Nueva narrativa, entendemos que es una nueva narrativa que tiene que combinar un lenguaje axiológico con un lenguaje científico para poder desarrollar ciencia y tecnología de una manera completamente diferente. Nueva construcción del tiempo, en tanto que no podemos estar sometidos a un tiempo dominado por esta epistemología o este episteme capitalista de más, simplemente por desarrollar más, sino incluso pensar los tiempos, pero sin desear un tiempo desacelerado, sino cómo podemos pensar o repensar el tiempo a día de hoy. Una nueva historia del mundo, es decir, romper con la hegemonía de que la única historia o la única manera de pensar el desarrollo científico y tecnológico a día de hoy es la narrativa o es el modelo de la epistemología o el pensamiento capitalista. Un nuevo conocimiento, y aquí yo entiendo que él lo que aboga es por una nueva manera de pensar, reflexionar, cultivar la cualidad humana, la dimensión absoluta, lo sensible de lo sensible. ¿Cómo podemos hacer todo esto? ¿Cómo podemos recuperar todo ese conocimiento de una manera completamente novedosa? Y aquí Corbí y la epistemología axiológica tienen mucho que decir en este aspecto, a través de la lectura simbólica de textos. Otro punto es esta reapropiación de las tecnologías modernas y la conciencia tecnológica. Y aquí es muy interesante porque veríamos cómo la ciencia y la tecnología, desde el posicionamiento de Yu Hui o lo que dice Corbí o lo que yo he podido desarrollar en la tesis, no le pertenecen al sistema capitalista, sino que la ciencia y la tecnología se han ido desarrollando y el capitalismo las ha puesto a su servicio, las ha cogido, las ha instrumentalizado y ha dicho, esto lo quiero para cumplir estos intereses. Por lo tanto, podemos recuperar, no hace falta pensar nuevas tecnologías, sino reapropiemos estas tecnologías y reorientémoslas más allá de la instrumentalización capitalista, recuperando esta conciencia tecnológica, recuperando la idea de cómo desarrollamos, cómo modelamos, cómo pensamos la tecnología a día de hoy y sobre todo cómo la podemos poner al servicio de la vida. Otra de las propuestas es reconstruir una variedad de cosmotécnicas capaces de resistir el eje temporal global que la modernidad y la episteme capitalista ha erigido. Es decir, cómo podemos pensar o cómo recuperar las maneras en las cuales la técnica ha sido pensada más allá de lo que la modernidad nos ha impuesto o la epistemología capitalista nos ha impuesto. Él no va a entrar nunca en un debate en profundidad sobre
si capitalismo, marxismo, anarquismo o cualquier otra ideología, sino que él se va a basar en los conceptos filosóficos, en cómo el ser humano puede desarrollar y ha de desarrollar pensamientos completamente diferentes. ¿Por qué? Porque todas las ideologías también pertenecen a la modernidad, por lo tanto, si queremos romper con la modernidad, tenemos que pensar, en lo que él dice, pues una nueva narrativa, una nueva manera de pensarlo, de pensarlo todo. Luego sí que hace una propuesta que hoy en día se conoce como lo local, ¿no? Pero él dice que hay que volver un poco a lo local, a estas cosmovisiones, a estas cosmotécnicas particulares, pero no pensar lo local como una reproducción de lo global. Es decir, no me voy a ir a China a reproducir lo que ya está pasando en Silicon Valley y en otros sitios, sino que cada zona tiene que pensar lo suyo desde sus propias culturas, lo que los postulados de la epistemología axiológica se hablaría de esta diversidad de opciones axiológicas. No hay una única opción axiológica, sino que existe una pluralidad y diversidad de maneras de pensar lo axiológico y que por lo tanto se repercutiría en diferentes maneras de apropiación de ciencia y desarrollo científico y tecnológico. ¿Por qué? Porque si nos basamos, y que aparte todo esto local tiene que estar en interdependencia con otras cosas locales para poder construir pues esta nueva narrativa o estas nuevas narrativas. ¿Por qué? Porque si no se produce una interdependencia entre los diferentes pensamientos locales, entre las diferentes diversidades axiológicas o epistemológicas en este aspecto tecnológico, lo que vamos a volver es a esta revolución conservadora y este fascismo metafísico al cual durante la industrialización ya nos vimos sometidos en ese aspecto. Hoy se va a marchar, no sé por qué. En ese aspecto, ¿no? Entonces, para evitar una revolución conservadora y evitar este fascismo metafísico, lo local tiene que estar siempre en interdependencia con los otros locales, pero a nivel global. Es decir, se necesitaría una narrativa global, pero a la vez esa narrativa global tiene que ser el paraguas de múltiples y diversas narrativas que constituyan diferentes maneras de pensar, incluso de cultivar la dimensión absoluta de la realidad. Y por último, como ha quedado claro en el otro apartado, lo que Jung Hui apuesta es superar esta ideología californiana de la autoayuda, es decir, la autoayuda, el mindfulness, el New Age, la espiritualidad a la carta, todo esto son parches que no sirven para nada. Si no es quedarnos en la superficialidad de lo espiritual y no llevarnos al fondo, no hacernos entender que el cultivo espiritual va mucho más allá de esta autoayuda, sino que implica una comprensión, un sentir el mundo completamente diferente. Entonces, él todo el rato va a hacer insistencia, y esto me gustará verlo en el libro de Arte y Cosmotécnica, de cómo él aboga o ve la necesidad de desarrollar un cultivo espiritual a la vez que desarrollamos un conocimiento científico. Esto es algo que pienso que él tiene muy claro, que una cosa sin la otra a día de hoy no pueden ir juntas. Y esto a grandes rasgos es intentar sintetizar, como os he dicho, 320 páginas donde él debate y discute sobre cómo China, el pensamiento chino, se ha visto en diálogo con la técnica, el Dao y el confucianismo, el budismo, el neoconfucianismo, cómo todo este pensamiento también se vio invadido por la modernidad, por los kantianos, neokantianos, por Heidegger, Simondon, Bernard Russell, Stiegler, etcétera, etcétera, y un montón, Lyotard y un montón de pensadores más. Y entonces, pues he intentado hacer un resumen bastante escueto de lo que él aborda o se hace por esta pregunta por la técnica, cuál es su propuesta y cuál es la necesidad de recuperar este cultivo espiritual, esta dimensión absoluta o esta dimensión axiológica del ser humano en unas condiciones tecnológicas como las actuales. Y hasta aquí la clase de hoy. Muchas gracias por la síntesis, ¿eh? Un buen esfuerzo. Sí, sí, Lo mío me ha muy bien. costado. Todo el tiempo me has dado paso a un paralelismo, factor común, intuyo en todas las culturas, que habiendo tecnología nueva, construida científicamente, cuestiona la forma de vivir en cualquier cultura. Y entiendo que Confucio, el Tao, cuestionan en sus propios textos esta forma de vivir
que es lo que cuestionamos en la cultura occidental. Mm, La tecnología es la tesis, la tecnología en función del ser humano o el ser humano en función de la tecnología. Y eso es mm, un factor común a todas las culturas por el grupo de personas que intenta ser sabia, profunda y respetar la dignidad de cualquier ser humano. Es el pensamiento que me has llevado todo el tiempo. Ahora, muy bien demostrado desde el aspecto del Tao y de Confucio. mm. Claro, él incluso en la tesis, que es algo en lo que no podía entrar, porque o sea, me la he leído una vez y necesitaría una relectura y relectura y volver a pensar. Él incluso en la tesis hace el diálogo constante en lo que pensó Confucio, lo que han pensado los neoconfucianos, cómo los neoconfucianos han reconstruido el pensamiento de Confucio, en los autores que él se basa, cómo el taoísmo criticó la lógica la lógica del ritual en el confucianismo. O sea, él te hace un desglose muy grande de cómo el propio pensamiento chino, el debate estuvo. Para mí lo interesante es ver cómo él te dice, bueno, en la misma época que en Grecia se pensaba la técnica desde la forma, China no pensaba la forma, o sea, pensaba todo desde la no forma, desde el chi, desde la energía, por lo tanto la técnica nunca fue el objeto de debate, sino la idea de vivir y la técnica como ese facilitador del vivir o de cómo deberíamos vivir. Entonces, la tecnología ahí queda sometida a un debate moral, axiológico, cualitativo, como lo queramos llamar, de cómo desarrollar la técnica. En cambio, la modernidad de Europa y luego la epistemología capitalista solo se ha preocupado por cómo mejorar la técnica y no mejorar el aspecto humano, el aspecto del vivir o de cómo queremos vivir en esa idea. Por eso digo que el ejercicio de sintetizarlo es como muy complejo, más que nada porque él te hace una cronología de pensadores, que ahora la he perdido, desde la prehistoria, pasando por la dinastía Shang, la dinastía Zhou, la dinastía Qin, la dinastía Han, en todas estas dinastías que supuso el pensamiento y el debate confuciano, taoísta y budista. Luego te habla de las 6 dinastías, las dinastías Sui, la dinastía Tang, las 5 dinastías, las dinastías Song, la dinastía Yuan, la Ming, la Qing, y luego todo lo que implicó la República China desde 1912 a 1949. Pero claro, Mm. ahí tienes un debate que es como, me lo iba revisando y era como, ¿cómo explico esto? ¿Eh? Pero para mí la esencia está ahí, en cómo él ve la necesidad de recuperar, no de una manera tradicionalista y conservadora, el pensamiento cosmotécnico o el pensamiento del Tao y del Confucio, del budismo a día de hoy. Que es en el fondo la tesis de Corby, lo mismo que en el mundo occidental. Hmm. Entonces, Sí, ¿cómo lo lleva? muy bien, muchas gracias, José. De nada. Si os interesa el libro, os lo podré dejar. Sí, no, no, ya. En lista. En lista. Sí, sí. Pero bueno, es muy interesante para conocer un Sí. poco también el debate, aparte que está explicado por un hongkonés. Entonces es Ujú. como, ya lo puedes llegar a entender. Claro, es un libro que hace muy poquito que existe, ¿no? Está, o está traducido al español hace poco, entiendo, Está ¿no? traducido al español el año pasado, 2024. La tesis, bueno, el libro está publicado en chino, bueno, en inglés en 2019. Ya, reciente. Claro, tiene un recorrido solo de 5 años. Que yo estaba Sí. pensando, claro, em, es decir, él hace una interpretación neoconfuciana, taoísta y tal. ¿Cómo sería una técnica con una interpretación musulmana o con una interpretación animista africana o indígena de la Amazonia? O tendríamos que darle más tiempo, ¿no? a esta, Mm. a esta idea para que se pudiera ir permeando, ¿no? las diferentes culturas de- del mundo, ¿no? Claro. Claro, él se basa en China porque es de allí, pero es lo que dice, o lo que se ha puesto al principio de una de las
de las citas que dice, ahora no sé dónde lo encontraré. Bueno, básicamente te acaba diciendo que, así dice, China, Japón, India u otros países tienen diferentes cosmologías, cosmovisiones, y seguramente indagando en ellas encuentres diferentes maneras de pensar la técnica, ¿no? Seguramente en el Bhagavad Gita surja, en textos, bueno, budistas no lo sé, pero lo que tú decías, cómo se piensa en el Islam o cómo se piensa... En el Islam ya se está empezando a hacer un poco la idea de cómo, más que nada en el Islam digital, lo que se conoce hoy en día como el Islam digital, cómo aplicar las ideas del Islam dentro del pensamiento de Internet o cómo manejar el Internet y las tecnologías digitales aquí. Pero claro, sería interesante ver cómo las diferentes cosmovisiones o cosmologías lo han pensado. Él en su tesis hace la distinción entre el mito de Prometeo, las diferentes versiones del mito de Prometeo y cómo la técnica llegó al humano en China, ¿no? En el sentido de, pues, la técnica pues eran unas series de divinidades, las divinidades entregaron los dones al ser humano, el ser humano, pues entonces ahí ya empieza, si es un don otorgado por la divinidad, por el cielo, entonces es cómo el ser humano ya responde a la cosmología del cielo, no tanto a un castigo robado por los dioses que luego Zeus, entonces él lo coge desde esas ideas. Entonces es como, sí, sí, como se pensaría desde el animismo. O sea, aquí, por ejemplo, Donna Haraway, ella sí que recurre al animismo para pensar un poco la relación con el mundo, porque él ya te dice en el animismo, que es algo muy parecido al shintoísmo, ¿no? Porque esto lo te lo explico ahora. Haraway dice, en el animismo todo tenía un alma, todo era sagrado, todo era de una cierta manera, pero Haraway es muy consciente y dice, la creencia es racional, la creencia no funciona. Por eso hay que comprender ese animismo como algo sensible, entender que en todo hay vida en ese aspecto, ¿no? Entonces, cuando tú entiendes que en todo hay vida o que hay un sentir diferente, es cuando tú ya puedes pensar tu relación con el mundo de manera diferente. Hubo un reportaje hace tiempo que era porque, hostias, porque en Japón tienen tanto, o sea, incluso viviendo lo peor de la Segunda Guerra Mundial, que son las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki, nunca han repudiado la tecnología o tienen una relación muy positiva con los robots, ¿no? Entonces, claro, ellos parten mucho del shintoísmo, al menos lo que decía este reportaje, en tanto que incluso la máquina en ese aspecto también tiene alma y también necesita ser cuidada, ser respetada, por lo tanto, es una forma de luchar contra la obsolescencia programada, por ejemplo, ¿no? Y aquí hay pensadores y pensadoras, que hay un libro, ahora no me acuerdo cómo se llama, que lo hacen, lo dice, lo mismo que nosotros pensamos de la ética del cuidado hacia las otras personas, esa ética del cuidado, si la transportamos a la tecnología, puede ser también una forma de luchar contra la obsolescencia programada. Es como, cuida tu aparato tecnológico, cuida lo que tú tienes, no lo trates como un objeto que cuando pasen 5 años, pues ya lo voy a tirar porque me voy a comprar otro, porque eso es la episteme del capitalismo, es de consume, 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 porque dentro de poco vas a tener otro producto. Entonces es como, hostia, si puedo cuidar la tecnología que tengo hoy de una manera completamente diferente, aplicar esta ética del cuidado a lo tecnológico, quizás no voy a consumir tanta tecnología porque ya voy a estar cuidándola de otra manera, ¿no? Entonces, es como aplicar estos tipos de pensamientos más allá. Obviamente, Yu Hui siempre dice que todo esto hay que pensarlo de manera colectiva y que se tiene que pensar desde el colectivo, que no se puede pensar de una manera individual, sino que hay que ponernos a pensar colectivamente cómo reconstruimos todo esto, ¿no? Y él lo que acaba diciendo al final de su tesis es como un, oye, alerta, porque si no empezamos a repensarlo todo, pues a lo mejor volvemos a caer en lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? De que volvemos a los valores tradicionales o incluso lo que podemos ver con Trump y Musk y tal, ¿no? Que en el fondo tienen unos valores súper conservadores, pero utilizan la ciencia y la técnica para asegurar esos valores, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a ver la tecnología instrumentalizada para defender un conservadurismo o poner en boga otra vez un cierto nacionalismo, etcétera, etcétera? Entonces es como, bueno, para mí su propuesta en ese aspecto es interesante, porque es como, o lo repensamos todo o de otra manera, o mal vamos. Y también la,
qué epistemología pueden tener algunos movimientos ecologistas, ¿no? Que hay en Europa. Es decir, También. algunos, no tanto movimientos, sino algunos grupos, ¿no? De ecologistas que abominan de la tecnología capitalista, ¿no? Entonces, Hmm. bueno, todo esto es interesante. O sea, yo lo que he hecho en falta es un desarrollo pragmático de estas ideas. Claro, es como tan novedoso que hasta que, bueno, en el fondo es lo que cuando estuviste en el curso de Mark Fisher, es como, vale, ¿cómo pensamos más allá de lo que hay y cómo lo llevamos a la práctica? Entonces es como, vale, está muy bien, tenemos ideas, pongámonos a la práctica, hay que construirlo. Pero claro, aquí es algo que también en el centro muchas veces hemos hablado, de a veces, hasta que no nos vemos en el límite o contra la cuerda o ya al borde del precipicio, como aún puedes comer, pues no te vas a poner a la práctica, ¿no? Hasta que la necesidad no aprieta, pues tú no te vas a poner en marcha con la construcción de otra cosa. De mientras, pues la rueda sigue girando hasta que pues, o lleguemos al colapso o a la extinción o no sé. Pero claro cómo se plantea y cómo te pones en... ¿Quién es la primera persona que pone la piedra de la reconstrucción de todo esto? Obviamente aquí es muy complicado. José, muchas gracias. De nada, Jaume, y de nada, José María, y de nada, Marta, si estás ahí, solo me escuchas y no puedes participar. Pues bueno, pues vale, pues Ah, la semana que viene ya acabaremos con la última sesión, intentando poner un poco en relación toda la propuesta de Yuk Hui con la epistemología axiológica de Corbyn. muy bien, de acuerdo. Gracias. Buenas Entonces, noches. vosotros, buenas noches, hasta luego.